Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a Sier y a todo tu equipo por la invitación que me habéis hecho. El tremendo placer de encontrarme una vez más con Enrique, con Gaspar Ibarlucea y con muchas otras caras conocidas que no nos veíamos, pues qué sé yo, haría más de 12 años, bastante más, porque ya llevo 12 años jubilado. El placer también es enorme de ver mucha juventud, puesto que me recuerda a la época en que estuve como profesor universitario en la Universidad de Zaragoza. Voy a comentar ahora el por qué me pasé yo al decúbito supino. No lo sé, tal vez algunos de vosotros lo sepan, pero me voy a explicar el por qué fue. Fue una cosa, en cierto modo, obligada, a la fuerza. ¿Cómo podría pasar? Ah, bien, vale. Por el ordenador, por aquí, sí. Estábamos en el año 1986 y nosotros en nuestro servicio de urología en Zaragoza llevábamos hechas tan solo 34 nefrolitotomías percutáneas en decúbito prono. Para que nos hagamos una idea, la cirugía renal percutánea empezó en el año 80-81 aproximadamente, por una parte Wickham en el Reino Unido y por otra parte Alken en Alemania. Esto fue progresando y en España creo que la primera se hizo en el año 85 o 84, cuando vino un urólogo de allí, de Peter Alken, a hacer la primera percutánea. Pero rápidamente se extendió y fueron muchos centros que llevaban, incluso cuando nosotros teníamos estas 34, había centros que ya en España tenían 100 percutáneas hechas. ¿Y qué ocurrió en ese año? Pues en ese año ocurrió que en mi hospital hubo un verdadero choque de trenes entre los urólogos y los anestesistas. Aquí ya sabéis cómo cuando uno se pone cabezota, y en Aragón somos muy cabezotas, pues entonces, eso lo sabes tú bien, Enrique. Bueno, pues entonces ellos estaban en contra de que había que dormir a los pacientes en decúbito prono. Decían que no, especialmente pacientes obesos o pacientes que tenían algún grado de contraindicación, tenían un riesgo quirúrgico elevado. ¿Y esto por qué? Pues porque, según ellos, pues perjudicaba a la ventilación, puesto que al apoyar el abdomen, y más que algunas veces se pedía que la parte de aquí del abdomen estuviera un poco elevada para que el riñón no colgara demasiado, pues entonces esto podía dificultar bastante la ventilación. Por otra parte, la compresión de la cava pues también iba a perjudicar el retorno venoso y también podía haber dificultades en el caso de que hubiera que intubar al paciente, porque algunas veces estas técnicas las hacíamos con anestesia intradural y luego comentaré cómo pasamos incluso a la anestesia local. A esto había que sumar los riesgos que podía tener el cambio postural del paciente, porque primero habría que hacerle el cateterismo, meterle el endoscopio, el catéter ureteral y luego, estando dormido o intubado y con la sonda puesta, el catéter, la vía, había que dar la vuelta al paciente. Y esto indudablemente podía incrementar los riesgos. Los anestesistas, no contentos con esto, nos decían que esta era una técnica experimental, que aún no estaba aprobada, que tal, que cual. Y entonces realmente había que buscar una posible solución. Había que pensar de qué manera podríamos nosotros seguir haciendo, porque nos encantaba hacer la cirugía percutánea y no podíamos consentir el quedarnos de esta manera. Entonces se nos ocurrió pensar si al paciente se le pudiera inclinar colocándole una bolsa de suero en el flanco y observamos que podía haber alguna ventana que pudiera permitirnos el acceso al riñón sin que podamos herir ni el colon ni el hígado en el caso en el lado derecho. Especialmente lo que más nos preocupaba entonces era el colon, porque podíamos atravesar el colon y eso sí que tendría mucho más riesgo. Pero entonces, para responder esta pregunta de cuándo está el colon más pegado al riñón, en prono o en supino, pues entonces pedimos unos voluntarios de los pacientes que se les iba a hacer un TAC para hacer también una placa en prono y conseguimos varias imágenes de estas. Entre ellas esta, por ejemplo, en la que podemos destacar que aquí está el colon
Y ya claramente vemos que en este caso está más próximo al riñón, que es en prono. Pero si nosotros trazamos una línea teórica que desde el centro del cuerpo vertebral cruce por el riñón, vemos que en decúbito prono también atravesaríamos el colon. Y sin embargo, en decúbito supino, pues el colon quedaría incluso hasta más alejado. Afortunadamente, no es eso, ninguna de estas líneas las que vamos a entrar nosotros en una percutánea, tanto en el prono que se entra así o en el supino que entramos de esta otra manera. Un año más tarde nos dio mucha alegría leer ese trabajo de Hopper en la revista Radiology, en la que decía que el colon estaba en situación retrorrenal en el 1,9% cuando el paciente está en posición supina. En cambio, esto llega hasta un 10% estando en posición prono. Esto, lógicamente, nos alegró muchísimo porque pensamos que íbamos por un camino correcto. Todo parecía, pues, que entonces en supino se podría establecer un trayecto percutáneo seguro para acceder perfectamente al riñón. Pero había que hacer algún estudio anatómico más serio para estar seguros y no tener semejante carga de responsabilidad de hacer una probatina sin más. Entonces, aquí vemos en un riñón derecho, este es el hígado, el riñón derecho, el colon, cómo queda suficiente espacio, si esto fuera la bolsa en que apoyamos al paciente, pues habría suficiente espacio de entrada en dirección un poquito ascendente para alcanzar al riñón. Esto lo podemos trasladar al cadáver. Hicimos pruebas gracias a la vista que tenía con los anatómicos que nos dieron la oportunidad de puncionar unos cadáveres en los que luego se les iba a hacer la apertura del peto abdominal. Entonces hemos colocado la bolsa, aquí estamos, este es el lado derecho, hemos pinchado teóricamente donde debiera estar el riñón, aquí con las herinas estamos sujetando el espacio perietocólico derecho, aquí vemos el colon, y cómo la aguja va a entrar perfectamente en el riñón y sin tener que atravesar el colon. Esto más adelante lo pudimos corroborar también, y aquí veremos esto en el lado izquierdo, como un Amplatz penetraría perfectamente al riñón sin atravesar el colon. Y aquí sería la misma posición en que está aquí el cadáver en el vivo, como entraríamos perfectamente si la punción la hacemos a un par de dedos sobre el lugar de apoyo en la bolsa. Entonces ya tuvimos mucha más confianza y decidimos hacer nuestra primera punción percutánea de nefrostomía, o sea, de derivación en un paciente en situación de urgencia que había con cólico, pues a puncionarle. Lo hicimos en una situación más posterior por el temor al colon, como vemos casi encima mismo de la bolsa. Luego ya nos atrevíamos a hacerla a los 2 dedos que hemos señalado anteriormente. Y como vemos, aquí esto se hacía con anestesia local y sedación, como en muchos sitios. La punción de derivación pues, no requería mayor esfuerzo y era un momentín en que el anestesista podía aplicarle una sedación intravenosa. Esto les cayó tan bien a nuestros anestesistas que así como antes estábamos totalmente enfrentados, pues se creó entre nosotros un vínculo y al final fue una verdadera amistad con nuestro anestesista que era habitual. Tanto así que empezamos a hacer las percutáneas, las nefrolitotomías percutáneas en decúbito supino y nuestro anestesista nos dijo, ¿por qué no lo hacemos también con anestesia local y sedación? Bueno, siempre le puedes pasar a una anestesia general. Bueno, tú verás si se puede. Sí, que hemos hecho otras técnicas así. Bueno, pues vamos a empezar a hacerlas así y empezamos a hacerlas con anestesia local y sedación. Ahora les explicaré cómo. Y esta es la posición, aprovecho esta imagen para señalar en qué posición colocamos al paciente. La bolsa quedaba aquí, el paciente está despierto, aún no ha cruzado el brazo hacia el otro lado, y especialmente en ver en la posición en que están los pies, no están lateralizados hacia un lado, está prácticamente en un decúbito supino. Nosotros así, aquí se ve cómo estábamos haciendo la infiltración, utilizamos 20 mililitros de mepivacaína, luego lo explicaré. En este caso utilizamos primero una agujica de las de insulina y luego ya cambiamos por una del número 22, pinchando aquí el riñón derecho. Y en este caso vemos cómo el enfermo que está despierto está viendo el interior de su propio riñón
gracias a la ayuda de una óptica de enseñanza flexible. Había momentos en que había que trabajar a pelo directamente, como vemos aquí. Este es el secreto de cómo se hacía la cirugía esta con anestesia local y sedación intravenosa. Por nuestra parte solamente hacíamos esto, los 20 mililitros a lo largo de todo el trayecto de punción. Esto era sin adrenalina, al 1%. Y sin embargo el anestesista pues se encargaba de colocarle el gotero, un Ringer lactado, colocaba 0,5 miligramos de atropina, luego 5 miligramos de diazepam y esperaba un rato a ver cómo estaba el paciente de tranquilo, y si no, pues podía aumentar un poco la dosis sin pasar de los 10 miligramos. Un par de minutos después colocaba 0,3 miligramos de buprenorfina o algo más sin sobrepasar la dosis de 0,6. Y luego, y este es el momento en que inmediatamente antes de iniciar la punción con la aguja trocar del número 18, entonces se inyectaba 0,1 miligramo por kilo de tomidato y pequeñas dosis a demanda. Si el enfermo notaba un poquito de malestar, inmediatamente le colocaba, que normalmente esto venía a ocurrir pues cada 20 o 30 minutos a lo largo de la intervención, sin que en ningún caso hubiéramos tenido que sobrepasar la dosis de 40 miligramos en conjunto. Con esto ya pudimos hacer nuestra primera publicación, primero darlo a conocer en un congreso de la Asociación Española de Urología en el año 1986, luego lo llevamos a la Confederación Americana de Urología, que fue en Puerto Rico, y hicimos la primera publicación en la revista que dirige Enrique Pérez Castro, en la cual ya hicimos la primera publicación a nivel internacional, porque es que tuvo una difusión realmente grande. Sin embargo, a lo que nos extrañó mucho fue el comentario que nos hizo Segura, de la Mayo Clinic. Dice que este trabajo sí, que plantea una interesante novedad en cuanto a la posición del paciente, pero en cuanto a la anestesia local, según dice él, que se hacía ya hacía mucho tiempo en la Universidad de Minnesota, cosa que me extraña porque no había visto yo ninguna publicación en ese sentido. Y a pesar de todo esto, pues todos los urólogos seguían colocando al paciente en esta posición. Esta fotografía no es mía, está cogida de internet, en que vemos que la postura pues, es totalmente incorrecta, incómoda. Bueno, aquí tenemos algunas de las personas que más contribuyeron, lo digo por la gente joven, al desarrollo de la nefroitotomía percutánea. Arthur Smith, urólogo americano, que aún vive y se mantiene activo, junto con Amplatz. Amplatz era radiólogo y además era un gran inventor, o sea, destacaba porque tiene muchas patentes de cosas diferentes. Y por otra parte tenemos aquí a Wickham, del Reino Unido, y a Peter Alken, de Alemania, Mark Berger, de Austria, que entre todos ellos pues, hacían muchas percutáneas y fueron perfeccionando el instrumental, pero a ninguno se le ocurrió cambiar esta posición en la que Godwin inicialmente había descrito para realizar no la nefrostomía percutánea, sino una pielostomía percutánea. ¿Y esto por qué fue? Porque en realidad lo que quería hacer Godwin era una aortografía segmentaria, era radiólogo, y se encontró con un riñón muy hidronefrótico y casualmente, sin querer, puncionó y vio que salía orina. Entonces hizo ya no solamente la primera pielostomía, sino la primera pielografía descendente, porque metió contraste, vio que era un riñón dilató un poquito más y entonces metió una sonda, un catéter de drenaje. Pero fue una punción, como digo, directamente a la pelvis renal, sin atravesar el parénquima renal. Entonces, esto no era lógico, esto es una cosa que está concebida para otra cosa, con otro fin. No era apropiado para hacer una cirugía percutánea, y más en aquella época en que las cirugías solían ser largas, porque como antes ha comentado Enrique, los primeros instrumentos eran muy difíciles de poder romper los cálculos, sobre todo si topabas con un cálculo duro, pues la cirugía percutánea podía durar bastante tiempo. Yo recuerdo, se me reían al servicio cuando yo decía voy a hacer una percutánea y me decían vas a hacer una percueterna, porque no sabía cuándo iba a terminar.
¿no? Eran situaciones difíciles por las que se atravesaba entonces. Hay que reconocer que Peter Alkin en el año 2016 ya dijo que efectivamente el prono había sido un error, pero que resultaba difícil el cambiarlo hasta este momento. ¿Y qué ventajas proporciona el supino? Pues aparte de las que hemos visto antes, y no me voy a repetir demasiado, de la ventilación ya es normal porque no se eleva el diafragma, el retorno venoso normal, el riesgo reatrogénico menor, pues que la tolerancia del paciente es mejor, porque tener a un enfermo en decúbito prono con anestesia intradural, en la India, por ejemplo, hacen mucha percutánea en decúbito prono, y con anestesia local. Ahora se han cambiado al supino radicalmente porque la hacían con anestesia intradural y es mucho más cómodo, se tolera mucho mejor y más si se hace como hacíamos en nuestro tiempo con anestesia local. La intubación traqueal se hace sin obstáculos. Yo recuerdo un caso de un riñón en herradura que casualmente se nos perforó la pelvis renal y el enfermo notó un dolor brusco y repentino en el epigastrio. Inmediatamente se pasó a anestesia general y colocamos un drenaje y efectivamente un drenaje intraperitoneal y no hubo mayor trascendencia, pero gracias a eso nos enteramos de que habíamos perforado, que si no pues hacemos un peritoneo muy distendido por líquido. Nosotros en esta posición también podemos trabajar en posición sentada, es mucho más cómodo y tampoco se nos irradian las manos. Yo rarísima vez me he visto los dedos en el control radioscópico, yo diría que nunca. Sin embargo, cuando vemos a muchos percutáneos en prono, es frecuente ver las manos del urólogo en el propio campo. La presión intrarrenal es más baja, porque constantemente el camino que tenemos es más o menos ascendente, ligeramente ascendente. Y algunos achacan de dificultad para la percutánea en supino el que el riñón no se distiende. Y eso se arregla facilísimamente. Cogemos una gasa, la estiramos un poco, le hacemos un nudo sobre el eje del endoscopio y lo empujamos contra la camisa de Amplatz. Así, a nuestro gusto, podemos regular la cantidad de distensión que queramos tener dentro del riñón. Y con la ventaja de que si estamos rompiendo cálculos, salen muchos de ellos espontáneamente sin necesidad de estar recurriendo a las pinzas, con lo cual se ahorra tiempo quirúrgico. Tenemos también que la punción calicial es más fácil y que también se hace posible la endoscopia intrarrenal combinada. Ya me voy a detener un poquito en estas dos cosas. ¿Por qué es más fácil la punción en esta posición? Pues porque el eje de los rayos X es prácticamente perpendicular al eje de la aguja. Esto lo podemos ver mejor aquí. Entonces, cualquier desplazamiento de la aguja se percibe mucho mejor a los rayos X. Vamos, de hecho, nosotros casi siempre hacemos monoplano. Rara vez hemos tenido que girar el arco en C. En monoplano, ¿por qué? Pues porque se nota perfectamente cuando progresa y se nota la aguja cuando progresa y tactamos el riñón. Aquí podemos ver cómo lo empujamos. Este movimiento se percibe muy bien cuando lo estamos haciendo y es cuando estamos en un sitio correcto. O sea, nosotros percibimos que estamos en una posición frente a la papila o frente al riñón cuando se desplaza un poquito el riñón. Y este movimiento nos hace percibir que estamos ya en el sitio correcto para poderlo funcionar. Así es como nosotros sujetamos la aguja entre las dos manos para realizar este movimiento como de percusión para saber si vamos un poquito más arriba o un poquito más abajo. Si por casualidad hemos funcionado y hemos entrado, digamos, por encima del cáliz, antes de retirar, lo que hacemos es bascular el pabellón de la aguja hacia arriba o hacia abajo. Si basculamos hacia arriba y el cáliz está aquí, al extremo la aguja va a aplastar el cáliz y lo va a vaciar, cosa que no ocurre a la inversa. Y de esa manera sabemos, sin necesidad de tener que mover el arco en C, si estamos o no estamos en el plano correcto. Aquí vemos cómo se desplaza un poquito el riñón. Este es un defecto que dicen que tiene también la cirugía percutánea en supino.
pero que se puede, en casos de riñones muy móviles, se puede solventar este problema perfectamente haciendo una compresión uniforme desde el otro lado. Nosotros utilizamos la tabla que usa el anestesista para extender el brazo del paciente, lo envolvemos en paños estériles y alguien nos comprime el abdomen, pero durante todo el momento de la dilatación. No vale solamente en el momento de la punción. Hay que mantener esa pequeña presión para que no se nos mueva el riñón hasta que hemos completado la dilatación. Entonces ya con cuidado se puede ir aflojando y ya nos hemos asegurado el acceso correcto. Estas imágenes son muy antiguas, en las que vemos el extremo del ureterorrinoscopio y el nefroscopio. Esto utilizamos entonces el nefroscopio antiguo, esto es del año 90, como vemos, en que ya demostrábamos esta posibilidad de combinar, pero lo hacíamos nosotros con la postura de Enrique, o sea, que como él se podía meter con el ureterorreno de esta manera, como nos ha enseñado muy bien en esas dos imágenes en que se le ve a él a un lado u a otro, y de esa manera hacíamos esto hasta que vino Gaspar y se le ocurrió la felicidad de modificar las piernas del enfermo, con lo cual mejoró más que sustancialmente la técnica y se pudo combinar y hacerla con mucha más facilidad. No obstante, en aquel entonces ya hacíamos nosotros este tipo de técnicas que hoy estamos muy habituados a verlas, pero que entonces eran imágenes insólitas de ver un instrumento contra otro, el de podernos entregar el cálculo, etcétera, tanto con instrumentos rígidos como flexibles. Yo al propósito recuerdo la película que pasó Gaspar Ibarlucea en la Asociación Española de Urología, que aquello recibió un aplauso clamoroso, en que mostraba cómo los dos instrumentos se pasaban el cálculo, se lo entregaban. Fue maravillosa aquella película y hace ya de esto, pues no sé, 20 y tantos años, una barbaridad. Bueno, pues lo cierto del caso es que para nosotros, más de 20, 30 y tantos años, sí. Para nosotros esto ya es cosa del pasado, esto ya no tiene lugar. Y yo tengo que agradecer muchísimo a los amigos que están aquí, que se ven, Gaspar, a Peter Diels, y también a nuestro amigo italiano que más ha difundido en Europa, Scofone, el amigo Scofone, que ha difundido tremendamente la técnica. Gaspar la difundió muchísimo en España y fuera de España también, y gracias a los dibujos tan claros que mostrabais en las publicaciones, yo creo que mucha gente empezó a realizarla. Peter Diels vino del hospital italiano de Buenos Aires a Zaragoza a aprender la técnica y luego la difundió muchísimo por allí. Pero como digo, Scofone es una de las personas hoy más renombradas dentro del campo de la endurología y es el que ha acuñado prácticamente el nombre de STIRS como técnica a utilizar. Posteriormente han sido muchísimos más urólogos y sería interminable no mencionarlos, a los cuales tendría que mostrar mi agradecimiento. Ya gracias a todos también por la atención. Muchas gracias.